ser asesina serial. Claro, desdobló la causa. La novedad, no, pero técnicamente la desdobla, porque una parte va a juicio y otra parte se instruye. Que después vamos a ver cómo esa parte que le queda a cargo de él habrá que ver si la va a tener. Lo que hizo Garzón fue desdoblar la causa. Por un lado, eleva el caso de Brenda Agüero como asesina serial, dice él, de 5 casos comprobados de muerte de bebé y de intento de homicidio en otros 8 casos. Esa es la acusación sobre Brenda Agüero. ¿Qué significa? Que el fiscal considera probable que haya cometido el delito, lo eleva a juicio para que en un juicio oral y público se decida si finalmente se llega a la certeza o no. ¿Escuchamos al fiscal? En el día de la fecha se ha requerido la elevación a juicio de la causa en contra de la imputada de los hechos de homicidio y tentativas de homicidio, que está detenida a disposición de esta fiscalía. Y eso implica haber completado con grado de probabilidad la investigación concreta de todos los homicidios y los hechos tentados de cada uno de los bebés. Es decir, esto implica la resolución de la mayor parte de la causa. Además, se ha dispuesto la ampliación de imputaciones a los funcionarios públicos, desde el hospital hasta los funcionarios del Ministerio de Salud, a figuras más gravosas, como son las de encubrimiento doblemente calificado, por distintas razones que he entendido corresponden ser escuchados. Se ha agravado porque en el conocimiento de estos hechos existió una evolución, como decía recién, en cuanto a lo que inicialmente era sospechoso por la vitamina K, por distintos efectos, o sea, había sospechas de criminalidad que fueron incrementándose. Se incrementaron hasta un momento en donde ya se detectó que eran conductas intencionales las que causaban estos hechos. Y luego se siguió avanzando y se separó a esta enfermera que hoy es acusada, se la separó con sospechas de ser la autora de estos hechos. Y esas cuestiones no se comunicaron oportunamente a la justicia. Este hecho de encubrimiento tiene un desarrollo que se prolonga desde el primer caso hasta que comienza la denuncia penal que yo recibo en la Fiscalía a partir del 4 de julio. O sea que es un proceso de encubrimiento de varios meses. Tiene que ver con ocultar los rastros del delito, las pruebas. Rastros del delito, por ejemplo, lo eran los cadáveres de los bebés que habían fallecido sin saber de qué. Entonces habilitar que fueran inhumados sin la correspondiente autopsia conllevó para la causa un grave perjuicio, porque no se los pudo analizar y examinar a tiempo. Y por el momento, la medida que he dispuesto no conlleva ninguna privación de libertad, en la medida, obviamente, que no se detecten algunos indicios de peligro procesal que modifiquen esta decisión. He considerado, a partir de la prueba existente en la causa, que se han reunido todos los elementos que el Código Procesal exige para alcanzar la probabilidad necesaria para reprocharle fundadamente todos y cada uno de estos hechos. ¿Es la única que mató? Es la única que habría cometido estos hechos. Bueno, reiteramos entonces, caso Brenda, como bien dijo Roberto, es como una causa que aparece como desdoblada. Sí, es la causa única, pero desdoblada temporalmente. Por un lado, lo de Brenda Agüero, y por el otro lado, la imputación agravada ahora de encubrimiento agravado, porque lo acusaba de incumplimiento de los deberes, omisión de denuncia, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahora le endilga encubrimiento agravado, que es una pena dura, ya 6 años de prisión. Pero el desdoblamiento, de hecho, al separar, que se va a juzgar ahora solamente la conducta de Brenda Agüero. Y por otro lado, más allá de las maniobras que pueda haber, ahora le va a ser más complejo a Garzón sostener el caso, porque va a haber unos fuertes planteos para que el caso pase a anticorrupción, porque la mayoría son exfuncionarios. Si pasa un rechazo. Ya hubo un rechazo porque estaba todo unificado. El desdoblamiento le allana el camino. Más allá de este agravamiento de las imputaciones, todo parece indicar que Garzón ha seguido la misma lógica que contábamos esta semana con el caso del médico Trucho en Río Cuarto. O sea, se apunta hacia el eslabón más débil de la cadena, donde la justicia de Córdoba siempre es implacable y el resto de las responsabilidades políticas siempre en una línea de corte. Y aparentemente, por más que el fiscal lo presente como un agravamiento, le está tendiendo un puente, le está tendiendo una soga para desligarse a los funcionarios políticos en la responsabilidad del neonatal.
Bueno, eso habría que ver la evolución. Lo del eslabón más débil, siempre y cuando no fuera culpable, porque si es culpable, es la responsable de las muertes, no sería no, digo el eslabón más débil en el sentido de tener cargos y representaciones. A eso me refería, no a la responsabilidad. Preventiva también, respecto de los imputados, bueno, habría que ver cómo sigue. Lo interesante sería que dejen de lado las chicanas judiciales y se investigue y se haga lo que tenga que hacer. Mira, ahí están, mira. Omisión más encubrimiento. ¿Qué es lo que se agregó ahora? Diego Cardoso, ministro de Salud, exministro. Pablo Carvajal era secretario. Alejandro Gauto no estaba imputado hasta el día de hoy, se agregó con el caso de encubrimiento. Claudia Ringenhelm, que es la vicedirectora médica del neonatal, y Alejandro Escudero Salama, que era vicedirector administrativo. A quien muchos habían señalado como un operador importante en esta trama de supuesto encubrimiento. Interventor, delegado del Ministerio de Salud para hacer una investigación interna cerradita, empaquetada, sin que tuviera... por omisión de denuncia más falsedad ideológica, Marta Gómez Flores y Adriana Morales. Por omisión solamente Alicia Ariza. Y luego por omisión, encubrimiento y falsedad ideológica, Liliana Cis, que era la directora del hospital, que es la que tiene, claro, con prisión domiciliaria en este momento, pero ¿verdad? Detenida. Sí, estos son los 10 funcionarios públicos imputados por el juez Garzón, con una causa que en ese caso no está elevada a juicio, sino que continúa la instrucción. Que todo parece indicar que le cambió la imputación justamente para no elevar todo a juicio y para ver cómo sigue eso. Y Brenda Agüero, que está detenida desde el 19 de agosto del año pasado, imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal, esto es en 5 casos, y por intento de homicidio calificado con la misma figura, 8 casos más. Y el otro punto, antes de escuchar a los abogados, es que hoy, después de conocida, llevando un poco la línea que decía Roberto, después de conocida la imputación nueva a los funcionarios del Estado, uno de ellos, Carvajal, presentó a su abogado, a Justiniano Martínez. Justiniano Martínez, dicen los que saben, los que andan por los pasillos de tribunales, es el único amigo abogado que tiene el fiscal Garzón. Sí. Entonces, que aceptó ser codefensor. Claro, y que aceptó ser el defensor. De tal modo de que, pensando que podría apartarlo a Garzón al tener una amistad manifiesta con el defensor de uno de los imputados, pero Garzón decidió rechazar ese pedido de apartamiento. Que después de eso seguramente lo tiene que resolver una cámara, habrá que ver. Lo rechaza con un sentido lógico de si no, si lo ponen para que yo me vaya. Lo ponen para eso. Es una chicana casi ahora, obvia. Digo, qué amigo. ¿Qué amigo? Y sí, pero si era el amigo de él y el amigo se presenta para sacarlo del caso. Por un lado. No obstante, creo que habrá que ver si esa causa va a seguir mucho tiempo en manos de Garzón y si no va a haber, si en alguna instancia no se va a resolver. Ahora que son solo funcionarios ahí acusados, terminar en anticorrupción. Roberto, sería un papelón judicial que después de tanto tiempo de investigación le saquen la causa al juez. Si vos me decís, se la sacan al principio de la investigación, vaya y pase, pero ya si se la sacan 2 años después de 2 años de papelones judiciales que ha acumulado la justicia de Córdoba. No, correcto. Y lo otro que yo quería decir, habría que revisar esa premisa de que el juez es el único que se tiene que apartar, el juez o el fiscal, si le ponen un abogado amigo. No debería ser que cuando una persona va a contratar un abogado y le dice, yo quiero a usted, no puedo porque el fiscal que interviene en esa causa es amigo mío. ¿No debería ser para las dos partes el apartamiento? Una cuestión de jerarquía. Sí. Bueno, sí, pero digamos, si el juez, si no es fácil, digamos, me busco un abogado, tengo un problema, me busco un abogado amigo o enemigo del juez y lo saco del medio. Claro. Más en este ámbito, ¿no? De abogados, fiscales, funcionarios, que es toda la misma comunidad en Córdoba. Bueno, ¿qué encubrieron? En mayo sospechaban de Agüero, eso es lo que se le endilga en la cadena de responsabilidades a los funcionarios. Ya en mayo, incluso la propia Brenda Agüero en su declaración le dice a algunas enfermeras, che, están diciendo que la de los bebés soy yo. El 6 de junio, que es el último día donde presuntamente Brenda Agüero ataca a los bebés, hubo 4 casos en ese mismo lunes. La apartaron en el marco de otros apartamientos que pasaron como una especie de vacaciones forzadas, pero no la denunciaron. El objetivo del ministerio, presuntamente por el fiscal adjunto, recomendación de la Fiscalía para que se cerrara la investigación, una especie de paquete, lo presentaran directamente al Ministerio Público Fiscal
con la identificación de Brenda Agüero como autora y nunca hablaron con las mamás. Esto lo agrego yo porque en los 13 casos el hospital jamás les dio explicaciones de lo que les había pasado a sus hijos, ni durante ni después de cuando ya se conocía todo. Bueno, hablan los abogados de las partes. Una resolución que no tiene precedentes en ningún lugar del mundo y que tiene que ver con una persona que, de acuerdo a la prueba, más de 30 cuerpos de expediente, en una resolución que tiene 380 fojas, ni más ni menos, ha quedado acreditado que no es ninguna perejil, que hubo un ensañamiento, sí, no de la sociedad, no desde la justicia, sino desde la prueba. Brenda Cecilia Agüero, bajo una modalidad seria, le atribuye la acusación. Se ha agravado considerablemente, respondiendo afirmativamente la Fiscalía lo solicitado por esta querella, la situación procesal de quien fue ministro de Salud, Diego Cardoso. ¿Qué se le atribuye ahora? Encubrimiento doblemente calificado por la calidad funcional y por el hecho precedente. ¿Cuál es el hecho precedente? Haber encubierto una cadena de asesinato bajo modalidad serial. Nosotros entendemos perfectamente que esta causa tiene como dos ramas, que por un lado tienen la autora de los hechos, pero por el otro lado toda esta parte deshumanizada, que no actuaron con lo que tenían que hacer, o sea, con lo que correspondía con ley, hizo que estos siguieran muriendo bebés. Entonces es una cosa de loco y bueno, y estamos muy conformes con que hoy se haya llegado a la ampliación de estas imputaciones. En ese sentido, el trabajo que viene desarrollando y realizando y la información que le viene brindando a las mamás, la predisposición constante, la causa nunca se paralizó, siguió trabajando siempre, así que muy conforme en ese sentido. Una clara manifestación de una falta de humanidad por parte de las autoridades y es lo que los veníamos sosteniendo, más allá de la omisión de los deberes de funcionarios, ellos conocían y sabían que se estaban cometiendo ilícitos, no realizaron las denuncias que podrían haber evitado todo lo que pasó esa fatídica noche del 6 de junio. No nos sorprende, más allá que nosotros teníamos con el doctor Nieves presentado bastante prueba, sobre todo testimonios que han sido ignorados, que no, el fiscal no nos ha respondido si los iba a tomar o no, porque ha habido una selección desde nuestra perspectiva arbitraria de los testimonios que se tomaron. Entonces queríamos escuchar a todos los médicos que atendieron a los diferentes niños, a los 13 niños. El único elemento de prueba desde nuestra perspectiva que hay sería un indicio parcial de presencia y no más que eso, porque hay niños a los cuales ella, por su rol, los atendió, a niños o madres, y hay otros en los cuales directamente ella ni ha estado con ellos. No, hay casos concretos, no voy a dar los nombres, pero hay casos concretos en los cuales Brenda no los atendió.